Bienvenidos al estudio de la primera lectura del domingo cuarto de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor. Soy Jesse Triana, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. El texto de este domingo está tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14, y de ahí pasa a los versículos 43 hasta el 52. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido del amor de Dios. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predijo el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de aquella región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio, pero los creyentes estaban llenos de alegría y Espíritu Santo. Bueno, este texto marca realmente un cambio, una transformación en el proceso de la fe de los seguidores de Jesús. Un poco a nivel de contexto, recordemos que Antioquía es una ciudad principal dentro de el crecimiento, o diría mejor, el nacimiento del cristianismo primitivo, ya que es allí donde se empieza a evangelizar. Si volvemos al capítulo 11, encontramos que en ese lugar estaban evangelizando no habitantes de Judea o de Jerusalén, sino chipriotas y de la región. Evangelizaban a no judíos. Es allí, en ese proceso, donde los de Jerusalén se preocupan, los que conocemos como judaizantes, y envían a Bernabé, que es el hombre de la consolación, de la exhortación. Estando allí, Bernabé no regaña a estos predicadores de la fe en Jesús, sino que los exhorta a seguir animados, y va a buscar a Saulo de Tarso. Es allí donde ellos permanecen un año en Antioquía, anunciando y formando una comunidad. Pasando al capítulo 13, se dice que ya en Antioquía, un año después, un tiempo después, hay maestros, hay profetas, hay un gobierno, hay una organización, hay un dinamismo eclesial. Pero, estando también en esa actividad, el Espíritu Santo impulsa, selecciona a Bernabé y a Saulo para que marchen a otros lugares a evangelizar. Y en esa pausa del texto que se corta desde el versículo 14 en siguientes, vemos toda esa historia de la salvación que Pablo y Bernabé trazan a las comunidades, haciendo ver cómo la Escritura habla de Jesús. Bueno, llegando ya al versículo 14, pues tenemos entonces una secuencia bastante interesante. Ellos entran el sábado. ¿Por qué? Porque se trata aquí de marcar una diferencia entre
la comunidad judeocristiana, es decir, aquellos procedentes de Jerusalén, judíos, y la comunidad helenístico-cristiana. ¿Qué quiere decir? Que el judaísmo no solo era de nativos judeanos o de Jerusalén, sino que era también de gente extranjera, que eran adeptos, temerosos, también les dice así Lucas, eran muy cercanos al judaísmo, pero que no estaban convertidos. También en Hechos de los Apóstoles 2 veremos que se les llama prosélitos. Bueno, estos son los que reciben el mensaje y se sienten alegres también por todo lo que se hace. Pero yo quiero marcar una diferencia, y es que cuando se habla de la predicación de la palabra a los no judíos, se trata de la palabra del Señor, Kyrios. En cambio, cuando se habla de la palabra a los judíos, se habla de Logos Tudeu, es decir, palabra de Dios, mostrando así toda la tradición de la Escritura, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Noten cómo ya el mensaje no se centrará en la Escritura como tal, la Tanakh, sino que se va a centrar es en el mensaje sobre Jesús y también en la acción de Jesús. Y es acá donde empiezan ya a germinar lo que más adelante, después del año 70 en adelante, conoceremos como los evangelios. Acá empiezan las primeras tradiciones, claro, en primer lugar orales y después escritas. Entonces quiero resaltar este elemento. Escuchan, los judíos escuchan la palabra, y por eso hay una profecía que dice Pablo, es que ustedes, los judíos, son la luz para los demás, son los que deben anunciar. Pero ustedes entendieron que eran los destinatarios privilegiados, únicos y cerrados del mensaje, y se durmieron en los laureles. Por eso el mensaje es para todos. Y ellos es acá, en este pasaje, donde hacen ruptura, se van a los no judíos, no adeptos al judaísmo. Y por eso veremos todas esas diálogos con Santiago en Jerusalén para marcar el camino de la nueva iglesia. ¿Qué pasa con los que escuchan la palabra de Dios? La escuchan, glorifican a Dios por esa palabra y también siguen esa palabra. Noten que es mucho más abierto, mucho más dinámica esta aceptación. Bueno, y para nosotros, ¿qué es el desafío que tenemos ahora con el legado que nos deja también el Papa Francisco? Es que nosotros seamos no solo aquellos que escuchan la palabra, sino aquellos que la acogen, aquellos que la reciben, pero aquellos que la hacen fructificar para el bien de los demás. Y por eso no podemos cerrarnos, sino todo lo contrario, abrir fronteras, romper esquemas, moldes para anunciar el Evangelio y vivir el Evangelio con todos aquellos que incluso no piensan, no creen, no sienten a Dios de la misma manera que nosotros. Feliz domingo del buen pastor, que es el que nos da ese modelo de acogida, amor y reconciliación.